Bueno, les doy la bienvenida al segundo módulo de esta capacitación. En esta oportunidad vamos a comenzar hablando acerca de los MARCs, ¿m? Que son los métodos alternativos de gestión o resolución de conflictos. Para comenzar a hablar acerca de qué son los MARCs, es importante que podamos hacer un breve recuento de lo que habíamos hablado el módulo anterior, acerca de la importancia que ya viste entender los nuevos paradigmas acerca de la conflictología. Los MARCs, o sea, es decir, los métodos alternativos de gestión de conflicto, se subdividen en dos: los tradicionales, que son los métodos adversariales, y los métodos no adversariales, donde se encuentran estos métodos alternativos de gestión de conflicto. Ya les voy a explicar por qué me gusta hablar de gestión del conflicto y no de resolución de conflicto. Pero es un tema que hay algunos autores, ¿verdad?, que profundizan en la temática, y es bueno que lo sepamos, por lo menos, que entendamos cuál es la diferencia entre uno y otro. Los métodos adversariales, por lo general, están distribuidos en lo que es el juicio y el arbitraje, que se focalizan o hacen hincapié en lo que es el foco del derecho, ¿verdad? En- en los antecedentes de quién tiene prioridad o quién tiene derecho a la cosa. No profundiza mucho o no, en realidad no le interesa tanto en entender o tratar de resolver un conflicto X, sino de dar a cada quien lo que le corresponde por derecho. Básicamente, lo vemos siempre en lo que es un juicio, eh, o por ejemplo en lo que es en todo tipo del enfoque legal. Generalmente está basado en lo que es el arbitraje, que es donde existe un tercero intermedio, donde en virtud de las pruebas aportadas es quien decide, toma la decisión, y salomónicamente hablando, y beneficia a una de las partes de la cual se considera que tiene mayor derecho sobre la otra. Esto es importante porque es donde surge este quiebre de entender, vuelvo a repetir, de entender lo que venimos trabajando acerca de entender los nuevos enfoques de conflictología. Y es ahí donde nacen los métodos no adversariales. Y es importante que entendamos que en el método no adversarial lo que se busca es, o hacer, mejor dicho, pone el foco en lo que es en los intereses, ¿verdad? ¿Y qué es los intereses? Es entender verdaderamente el foco, el inicio del conflicto, poder interactuar, poder entender a las partes y poder dar una solución, o al menos que las partes involucradas puedan encontrar una solución mediante ciertas herramientas que son las que vamos a ver en el tercer módulo, para poder encontrar una salida mucho más equitativa y no tan fría como el concepto del juicio o el arbitraje. Estos métodos no adversariales justamente vienen a poner un poquito más de énfasis en las personas, en sus capacidades, en sus intereses, y tratar de entender el porqué del conflicto. Tenemos que entender, y es importante que sepamos que lo que nosotros estamos trabajando y estamos observando es que trabajamos en base a conflictos. ¿Qué son conflictos? Son aquellas interrupciones de la normal convivencia. ¿Mm? No estamos hablando de delitos, estamos hablando de conflictos, y máxime aún en el ámbito educativo. Yo creo que ustedes, mucho más que yo, seguramente tienen más ejemplos para brindar. Por eso sería interesante que en una segunda oportunidad podamos interactuar en estas formaciones, para que a través de ejemplos que ustedes me vayan aportando, vamos viendo cómo se podría llevar adelante una gestión
de conflicto en el ámbito educativo, porque volvemos a tomar el concepto de conflicto, es algo natural, es algo normal y tiene que ser visto desde esa óptica. ¿Mm? Bien, dentro de los métodos no adversariales encontramos algunos que son los más importantes, que es la mediación, la facilitación, la negociación y la conciliación, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar más profundamente en lo que es la mediación. Todos y cada uno de ellos, y no es la intención de la presente capacitación, hablar acerca de cada uno de ellos, pero sí tocar y explicar qué diferencia uno del otro, o por lo menos profundizar en qué es la mediación. ¿Mm? Básicamente, en una mediación tenemos que entender que es un proceso voluntario. ¿Mm? Un proceso voluntario donde surge una tercera persona dentro de aquellas personas que intervienen en el conflicto, que lo que busca en realidad es ser una especie de facilitador del diálogo. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque a medida que vamos avanzando en la formación, en la capacitación, vamos a darnos cuenta o vamos a trabajar qué importante que es el diálogo y qué importante que es transformar una realidad X y entender a través de la empatía que pudiesen surgir o que debemos hacer surgir entre las partes en conflicto para revertir una situación conflictiva. ¿Mm? Pero esto, vuelvo a repetir, no es algo imposible de hacer. Es difícil, sí, porque tenemos que reestructurarnos, tenemos que revernos, tenemos que hacer un breve paréntesis acerca de que muchas veces en la escuela o en un ámbito laboral, cuando surgen ese tipo de conflictos, o históricamente en la sociedad, siempre aparece un tercero que da directivo, o sea, prácticamente aparece un juez, ¿m? Un árbitro. Y decimos, bueno, vos haces esto y vos haces aquello y punto, se termina el problema, sin entender cuál es el trasfondo del conflicto o lo que está pasando a través de las personas, porque vuelvo a repetir y es por eso siempre recalco que es interesante conceptualizarnos bajo este nuevo paradigma. ¿Y qué es lo que nos dice este nuevo paradigma? Es lo que habíamos visto nada más y nada menos en la primera formación. Estos indican que a la hora de afrontar un conflicto de cualquier naturaleza, es necesario que al principio sean abordados desde la idea de que estos son propios de la interacción humana. Bajo esta conceptualización surgen los MARCs, métodos alternativos de resolución de conflictos, bajo las metodologías no adversariales. Perdón. En la presente capacitación profundizaremos en las herramientas comunes en la mediación. Justamente los métodos alternativos de resolución de conflicto vienen a ayudarnos a comprender la naturaleza de los mismos. ¿Se acuerdan que decíamos que un conflicto no es un problema? Un conflicto es un proceso, ¿m? De algo que viene encausado y que lamentablemente al no trabajarlo o al no abordarlo suele aumentar la escalada del conflicto a llegar muchas veces a la violencia. Entonces es importante que podamos interpretarlos y a través de las herramientas que vamos a ver, poder abordarlos. ¿Mm? ¿Por qué digo que hablemos, por lo menos en esta formación, de gestión de conflicto y no resolución de conflicto? Porque lo que verdaderamente importa es poder manejarlo, es poder gestionar el conflicto. Y muchas veces va a pasar que hay conflictos X, hay ciertas situaciones que no van a tener una solución, o por lo menos nosotros no vamos a encontrar una solución. Pero existen alternativas donde surge lo que a mí me gusta siempre y lo que me ha tocado llevar adelante, que son las estrategias. ¿Y qué son esas estrategias? Son ideas que pudiesen surgir no solamente del mediador, sino entre pares. Y es tan importante poder trabajar esas estrategias que no solamente pueden ser
llevadas adelante por el mediador, por las partes, o si no, también podemos trabajarlas a través de focus group con los alumnos. ¿Mm? Eh, Llevar esta gestión del conflicto, hacerla participativa y colaborativa en el aula, también es una herramienta muy útil. Y es importante, cuando vean las herramientas que se utilizan, elaborar estrategias alternativas de gestión del conflicto que nacen, escuchen bien esto, nacen de la persona que intenta o la persona que, este tercer facilitador, que trata o intenta de ayudar a que las personas puedan gestionar su conflicto. Esto es importantísimo y déjenme decirles algo. Es importante, obviamente, la interacción, la, la participación de los equipos intersectoriales, porque para eso están, obviamente, pero déjenme decirles una cosa, no es imposible y no está lejano a que ustedes, dentro del aula o dentro del afrontar este conflicto, puedan desarrollar estas herramientas que son importantes. No digo a efectos de trabajar profundamente el conflicto, porque justamente para eso están los gabinetes, pero sí podemos llegar a una cierta calma, a un cierto entendimiento previo, o por qué no, aquellos docentes que trabajan en el interior y que no por H o por B no tienen la llegada a los gabinetes, poder trabajar mancomunadamente con los alumnos, porque siempre les comentaba a ustedes que el conflicto no solamente es entre alumnos, puede ser entre pares, puede ser con el equipo de ordenanza, puede ser con directivos. Los conflictos son naturales y se van a dar en cualquier ámbito, inclusive de la vida. Entonces es importante que una vez que entendamos qué son estos marks, ver qué estrategias de abordaje yo puedo utilizar. Vamos a ver más adelante los que son los MAN. Tiene que ver con un acuerdo previo. Es decir, supongamos un conflicto X en el que yo utilizo las herramientas, utilizando las herramientas de mediación, y vamos avanzando en el proceso y no puedo llegar a un acuerdo equitativo para ambas partes, pero sí puedo llegar a aproximarme lo máximo que se pueda para que ambas partes puedan sentirse satisfechas. Ya vamos a ver, me estoy adelantando un poquito, pero es importante que sepamos que hay diferentes abordajes o diferentes estrategias a la hora de gestionar un conflicto. Para seguir teorizando un poquito más, es importante señalar que existen tres enfoques que se vinieron manifestando una vez que comenzaron la interpretación de estos nuevos enfoques. Hay tres enfoques que son muy importantes y es importante también que podamos abordarlos. ¿Mm? Uno es el modelo de Harvard, que es el que comúnmente se utiliza en la mediación o en los mediadores, el modelo transformativo y el modelo circular narrativo. En el modelo de Harvard es el tradicional, es de que se busca justamente una negociación colaborativa y pone su foco exclusivamente en lo que es la resolución del conflicto, en el aspecto de la colaboración mutua, ¿verdad? En el modelo transformativo es interesante porque lo que se busca es a través de la comunicación y las relaciones interpersonales, una revalorización. Esto implica una reconstrucción de una realidad. Es bastante, mucho más amplio, habla de un aspecto más terapéutico y habla acerca, o por lo menos enfoca mucho en lo que es la empatía entre pares a efectos de poder ver una realidad totalmente distinta a la que el conflicto nos marca precisamente. ¿Mm? Es ver otra realidad, es ponerse y poder entender más profundamente qué es lo que le pasa a la otra persona, qué es lo que me pasa a mí, qué es lo que está pasando, por qué se rompió esa relación, ese diálogo. El modelo circular narrativo de Sarakov hace mucho hincapié en lo que es la comunicación y la interrelación de las partes. Bien. ¿Por
¿Por qué les decía que si bien tomamos el modelo de Harvard como base, pero en el avance de lo que es el análisis de estos marks, el modelo de Harvard también le interesa la transformación de la relación, pero usa como herramienta fundamental el modelo narrativo. Porque si algo es muy importante en esta reconstrucción de la paz dentro del ámbito educativo, tiene muchísimo que ver las formas en las que se habla, las formas en las que se transmite, la forma en que podemos a través de la expresión. Hay una herramienta que también la vamos a ver más adelante que se llama parafraseo, que es aquella forma en la que el intermediario logra, a través de la escucha activa, modificar paulatinamente mientras se está escuchando las partes, por lo que en general, ¿qué es lo que pasa cuando está el conflicto, ¿verdad? Real. Por lo general, las partes hablan no solamente fuertes, sino con malas palabras, con malas expresiones. Entonces, esa narrativa, esa construcción de la narración, es importante que podamos utilizarla de la mejor manera para bajar los decibeles de ese enfrentamiento. Cambiar palabras, ¿m? Modismos, la forma de escuchar a las personas, la forma en que transformamos ese diálogo tan negativo en algo constructivo y positivo. Por eso es importante, y yo creo que una de las herramientas más importantes, o la más importante, no una de las más importantes, sino la más importante, es el diálogo. Los que estudian mucho mediación hacen mucho hincapié en que cuando hay un conflicto, lo que se rompe en realidad es ese canal de diálogo. Porque las personas solemos, o las personas en general, suelen en lo que es el conflicto ya en su máximo esplendor, tratar de imponer sus ideas o sus posiciones a través de su forma de expresar, de hablar, de hablar más fuerte, más rápido, insultando. Entonces es ahí donde está roto el canal de diálogo y es ahí donde nosotros tenemos que abordar. ¿Mm? Ahí donde nosotros tenemos que ser lo más atento posible, tenemos que estar lo más focalizado posible y a través de las herramientas que, os repito, vamos a ver más adelante, vamos a intentar volver a construir ese canal de diálogo. Por eso es importante el modelo circular narrativo y viene a acompañar esa negociación colaborativa. Es decir, tomamos el modelo de Harvard, pero también utilizamos lo narrativo como herramienta fundamental para reconstruir ese canal de diálogo. Es interesantísimo y muy importante llevar adelante el proceso de diálogo, porque en definitiva es lo que nosotros queremos transformar. Una realidad mala, negativa, sacamos todo lo negativo que una persona dice de la otra y tratamos de transformar esa realidad en algo mucho más llevable, llevadero, algo más que construya y algo más que no hiera a la otra persona, sino también dentro del proceso de empatía que vamos a ir aplicando paulatinamente, es que la otra persona pueda entender cómo se siente la otra persona por lo que hizo o por la acción que tuvo. Por esos procesos son muy importantes y lo importante de esto es entender que uno va de la mano con el otro. Es decir, todas las herramientas que vamos a ver más adelante, este proceso de diálogo, esta escucha activa, estos ruidos de la comunicación que también vamos a ver más adelante, todo, absolutamente todo, va de la mano. Y es dentro de un mismo proceso. ¿Mm? Más adelante, cuando se va avanzando en lo que es la mediación, se utilizan otras estrategias que, por ejemplo, pueden llegar a ser la lluvia de ideas, que son aquellas, vuelvo a repetir, estrategias de abordaje, ¿m? Porque muchas veces vamos a ver que nos truncamos o nos sentimos por ahí como
cuando entramos en lo que es intentar hacer un poco de esta mediación, nos sentimos mal o frustrados porque no podemos avanzar, porque las partes se cierran, pero es sí donde nosotros utilizamos aquellas estrategias de abordaje que están a la mano de todos y cada uno de nosotros. La idea, ¿saben cuál es? El ABC de esto es ser creativos y poder ver más allá del problema. Tranquilo, que ya lo vamos a ver, vamos a poner algunos ejemplos a efecto de que veamos cómo podemos colaborar con esta nueva iniciativa. Bien, ¿qué es la mediación? Volvamos a teorizar. La mediación es un proceso voluntario, informal y condicional, a través del cual un tercero neutral asiste imparcialmente a las partes en una controversia para ayudarlas a trabajar cooperativamente en procura de un acuerdo posible para ellos. Miren qué importante y qué linda que es esta definición y qué interesante si ponemos un acto reflexivo en poder analizar lo que esto nos dice. Poder ayudar a trabajar cooperativamente. ¿Se acuerdan que los métodos no adversariales, perdón, no le interesa básicamente entender el conflicto, ni mucho menos ayudar a las partes a trabajar de forma cooperativa? El método adversarial es objetivo, busca dar el derecho de la cosa a aquella persona que el tercero neutral considera que tiene más derecho que la otra persona o que las otras personas. En la mediación sí nos importa el qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el quid de la cuestión? ¿Cuál es lo que nos interesa verdaderamente acá? Es ayudar a las personas a trabajar de forma cooperativa. Ayudar a que los alumnos, ayudar a que los docentes, ayudar a que el personal de maestranza retome y reconstruya la relación, la buena relación que solían tener. Que los alumnos puedan estar en un aula donde hay un ambiente de paz y de tranquilidad. Esto está muy ligado, muy considerado a lo que es la teoría del juego, ¿verdad? De Piaget. Es importante que las personas que se involucran en esta posibles soluciones sean los creadores de la respuesta, sean los creadores de la solución. Entonces es más factible que ellos mismos, porque ellos fueron quienes crearon las reglas, las respeten y las obedezcan. Y haya una construcción mayor, más duradera a lo largo del tiempo, porque no soy yo quien les doy la solución a sus conflictos, sino son ellas. Yo simplemente los ayudé a que puedan llegar a una solución. ¿Estamos? Entonces son ellos quienes ponen las normas, las reglas, y ellos mismos son las que las van a respetar. ¿Cuáles son las ventajas que nos presenta trabajar de esta manera? Produce un sensible alivio a la resolución de conflictos. Evita que los procesos continúen. Muchas veces pasa que en los procesos restaurativos adversariales, perdón, a los métodos adversariales, en todo ámbito de la vida, sea judicial o el que fuese, son procesos muy largos. ¿Mm? Estos al tener herramientas más dinámicas y al utilizar estas eh, herramientas que nos presenta la mediación, por lo general digo, suelen ser mucho más cortas y presentan resultados mucho más dinámicos. Se evitan ganadores y perdedores. Este es un claro ejemplo y la verdad es que es uno de los más, algo que se resalta verdaderamente en uno de los dos modelos, porque la idea es que no haya un perdedor y un ganador, sino que ambas partes puedan sentirse beneficiadas. Esto beneficia el mantenimiento de las relaciones futuras entre partes, es lo que hablábamos recién. Aumenta la creatividad,
Como no hay ningún límite externo, solo se crea de acuerdo a lo que se establezca en la mediación. Esto tiene valor para las partes involucradas y para el mediador. Es lo que hablábamos recién. Nosotros ponemos las pautas y nosotros mismos somos los que las vamos a respetar. La mejor ventaja individual que produce la mediación es que alimenta el protagonismo de las partes. Esta acentúa la responsabilidad de las mismas. Los acuerdos tienen efecto durante más tiempo. Son acuerdos a largo plazo, debido a que las partes reconocen el acuerdo de su propia participación porque son coamistosas. Se produce un autoaprendizaje. Al solucionar un conflicto como subproducto de este, se puede adquirir la capacidad de solucionar otros futuros. Miren, esto es muy importante. Cuando ustedes vayan bueno, vuelvo a repetir, seguramente ya han ido a varias capacitaciones de mediación y han trabajado y han hecho focus group, etc. Pero el mejor mediador, la mejor persona que trabaja con este tipo de herramientas es aquella persona que lo lleva a la práctica. No hay mejor mediador o no hay mejor persona que intenta gestionar conflicto que aquella persona que practica, que lo lleva adelante, que a través de prueba y error le sale mejor la forma de hacer eh, de una interacción de estas características. Porque los ejemplos son dinámicos, los conflictos son variados, no hay siempre un mismo conflicto y la gestión del conflicto difiere mucho de uno con respecto al otro. Por eso dice, al solucionar un conflicto como subproducto de este, puede adquirir la capacidad de solucionar otros futuros, en la misma área o en otras diferentes. Esto también se denomina transferencia del aprendizaje o conocimiento tácito, perdón. Este autoaprendizaje es el motivo por el cual se ha hecho experiencias de mediación en colegios y han investigado los beneficios, tal cual. Se hizo mucho, se investigó mucho y los beneficios que estos producían se han ido investigando, se han ido profundizando y se han ido perfeccionando. Vamos a hablar de cuáles son los objetivos de la mediación. Primero, como yo les decía, o como hablábamos en la primera charla, evita la escalada de violencia. Si nosotros somos capaces de trabajar el conflicto, anticiparnos, seremos capaces de evitar que éste avance. Yo siempre les digo que cuando se interactúe o cuando se detecte un conflicto X y utilicemos las herramientas que vamos a ver en el tercer módulo, seremos capaces de frenar, seremos capaces de asesorar, seremos capaces de generar al menos una esfera mucho menos conflictiva de la que era a su inicio. Porque podremos utilizar las herramientas o podremos frenar el conflicto ante la llegada del equipo técnico o, ¿por qué no?, trabajar y profundizar y tener buenos resultados si es que lo atendemos a tiempo. Utilizando estas herramientas, entendiendo que no hay una verdad absoluta, escuchando a través de la escucha activa y poder empatizar con las personas, por lo menos hasta este momento, nos va a dar tiempo. La mediación no es algo la gestión de conflicto no es algo que se va a dar en el día. Podemos utilizar, esto es un proceso, puede ser en 2 días, puede ser en una semana, nos va a llevar tiempo, pero sí, créanme, que vamos a evitar que se profundice, atenderlo a tiempo, ser empáticos con la problemática de ambas personas, es muy beneficioso porque muchas veces un alumno o cualquiera del ámbito educativo, muchas veces necesita
capaz que no necesite que le solucionen el problema, pero sí necesita ser escuchado. Y cuando una persona se siente escuchada, atendida y comprendida, yo les aseguro que la escalada de conflicto va a bajar o va a disminuir de forma muy importante. Promueve el diálogo, porque justamente de eso se trata. Cuando nosotros entramos en esta órbita de lo que es la mediación, el diálogo y la comunicación es la principal herramienta para la gestión del conflicto. Promueve la convivencia pacífica, es lo que buscamos. Nuestra intención, nuestro interés de trasfondo no es como principal herramienta o como principal fin o como un fin en sí mismo solucionar o resolver el problema. Nuestro objetivo es lograr la convivencia pacífica, es volver a reconstruir el diálogo, es volver a generar un ambiente de paz dentro del ámbito educativo. ¿Vamos? Es lo que vamos a buscar. No se busca solo resolver, vaya a gestionar, perdón, digo gestionar el conflicto, sino transformarlo contemplando los intereses de las personas. Es lo que acabamos de decir. Y un último objetivo, y yo creo que para mí es el más importante, es ayudar a la cooperación entre pares. Esto es ir un poquito más allá, es decir, que si nos toca avanzar en el proceso de mediación como docentes, poder lograr la cooperación en ayudar entre todos a gestionar el conflicto. Una de las herramientas, como bien le decía al principio de la charla, es la lluvia de ideas. Ese focus group donde todos podemos intervenir, y las partes inclusive, y trabajar en forma grupal, a efectos de que todos podamos encontrar una solución al problema. Es importante en un punto de considerar que esa palabrita que yo les comentaba al principio de la charla, que se llama estrategia, nos puede no solamente surgir, o por lo menos llevar como facilitadores del diálogo, a que las partes involucradas puedan este, eh, optar por alguna alternativa o elegir alguna alternativa. La estrategia también puede llevarnos a trabajar en equipo y nos puede llevar a que los alumnos dentro del aula puedan ayudar a las partes involucradas a buscar una solución pacífica para sus compañeros. Por eso la cooperación entre pares es importantísima. Es lindo eh, involucrar a las personas que se sientan parte o que quieran colaborar con nosotros en este proceso de diálogo. ¿Qué pasa cuando de repente estamos enfocados en trabajar en un conflicto X y suele pasar que por ahí podemos sentirnos frustrados porque utilizamos las herramientas, hablamos, tratamos de llegar a un diálogo, pero vemos que las partes no, no se sienten tan involucradas o que las partes en conflicto no colaboran para para llegar a un justo medio o un acuerdo entre pares. Justamente aparecen una alternativa muy interesante que son los MAN, mejor alternativa al acuerdo negociado. Supongamos, vamos a poner cualquier ejemplo de la realidad que pudiéramos tener dentro del ámbito educativo. Un conflicto entre docentes o un conflicto entre el personal de maestranza o un conflicto dentro del aula con los propios alumnos, donde nosotros, o donde se propuso en ese focus group que hablábamos recién, dos alternativas. Pero, o tres alternativas, o las alternativas que hayan surgido. Pero veo que ninguna de las partes se compromete o no están tan de acuerdo.
entonces aparecen estos MAN. ¿Qué serían? A forma de explicarlos, es importante que entendamos que la persona que está inmersa en un proceso de mediación debe saber con alteración cuál es su situación ante la posibilidad de no alcanzar un acuerdo, identificando la mejor alternativa posible a un acuerdo. Esta mejor alternativa recibe el nombre de MAN, mejor alternativa a un acuerdo negociado. La mejor alternativa a un acuerdo negociado implica buscar estrategias. ¿Mm? Supongamos que este es el justo medio. Acá es llegar para que ambas partes se sientan satisfechas de sus intereses. Pero si se nos complica el proceso, tratemos de buscar o generar una estrategia de solución lo más cercana posible a ese punto de acuerdo. No soy yo quien les puede dar algún ejemplo, son ustedes mismos, que estoy seguro que más de un ejemplo deben tener, pero es importante que ese abordaje o esa estrategia que puede surgir de ustedes o puede surgir del grupo de trabajo, genere esa alternativa mediante esa lluvia de ideas. Y esa lluvia de ideas es importante que podríamos, por ejemplo, les doy una idea, señalarlas en el pizarrón mientras estemos trabajando con los alumnos o con el equipo que fuese, y máximo, obviamente, los involucrados en el conflicto, y tratar de sellar la solución que se propone, tal vez perdón, no es la palabra empatizando, es que ambas partes se sientan del 100% satisfechas, pero sí optar por una estrategia, optar por una opción donde ambas partes se sientan medianamente completas en lo que exigen. Vamos a tomar muchísimo tiempo, nos va a ayudar muchísimo a la hora de empezar a trabajar profundamente con este conflicto en sí, y nos va a dar tiempo a que con un equipo de trabajo o estudiando los diferentes caminos que pudiesen llegar a surgir para llegar a ese 100% con mayor tiempo y poder brindar una mejor solución. Repito, esto es importante. ¿Qué es lo más importante de este camino? ¿Qué es lo más importante de trabajar con nuestros nuevos enfoques? Déjenme decirles que todo y cada uno de nosotros podemos hacerlo. Todos y cada uno de nosotros podemos utilizar estas herramientas que vamos a ver en la clase que viene, cómo se utilizan, para interactuar, para disminuir la escalada de violencia, para tener eh, un ámbito laboral mucho más eh, satisfactorio para todos. Yo sé que aquellos docentes que han trabajado o que tienen alguna diplomatura en mediación, hay diferentes teorías, hay diferentes conceptos, hay diferentes modismos. Algunos autores profundizan un método más que el otro, pero el espíritu de esta presente formación es que nosotros podamos utilizar las herramientas básicas que nos ofrece la mediación para gestionar los conflictos en el ámbito educativo y evitar una escalada de violencia, como lo dijimos anteriormente, o que ese conflicto eh, tome otras instancias. ¿Mm? Bueno, esto es todo por ahora. Vamos a encontrarnos ya en el tercer módulo, donde vamos a trabajar exclusivamente en las herramientas de la mediación. Vamos a profundizar cómo utilizar cada una de ellas en diferentes conflictos y cómo avanzar en ese proceso que hemos visto hasta el momento, pero lo importante es que entendamos, por lo menos hasta ahora, qué nos ofrece los métodos alternativos de gestión de conflictos. Bueno, muchas gracias por la atención y nos estamos viendo en la última.